tuvo. Esas imágenes que acaban de ver ustedes son algunas de las muchas que están circulando desde hace unas horas en las redes sociales. Hoy amanecimos con dos de las explosiones más devastadoras en territorio ruso que comenzaron a reportarse pronto. No parece como una, y ahí lo están viendo ustedes, no parece como una explosión regular. Los efectos de esa explosión son demasiado similares a los de una explosión nuclear. Y hay una razón en específico que vamos a ver. ¿Te parece a ti, Alba, que esto sea una explosión causada por un ataque de drones ucranianos? No, completamente no creo que hayan sido drones. Yo creo que nos quisieron vender el cuento de que fueron drones. Esto fue un ataque, por supuesto, con misiles, porque los misiles son mucho más certeros que los drones. Los drones no hacen este tipo de operaciones. Si ustedes pueden ver, el tipo de explosiones que ocasionaron los drones en el puente de Crimea fueron completamente diferentes. Y si vemos las imágenes que poníamos al inicio y vemos las características de las explosiones nucleares, hay muchísimas, entre ellas la luz intensa y también el calor extremo. Eso no lo sabemos porque no estábamos en el momento. No hay mucha información de la gente que estaba en el momento. Y si ustedes recuerdan, hace apenas unos días, muchos de los medios rusos tradicionales pues están prácticamente baneados de todas las plataformas. No hay manera de encontrar contacto o información que venga directamente de Rusia para saber qué es lo que está pasando desde dentro. Son pocos los canales y además por los sistemas de inteligencia militar rusa están hablando muy poco oficialmente sobre estos hechos. Ahora, no nos confundamos. Esto no quiere decir que se lanzara un ataque con un arma, con una ojiva nuclear a territorio ruso, pero sí que atacaron instalaciones presuntamente nucleares rusas y entonces esto es lo que habría producido la explosión nuclear. Es una de las teorías que cada vez está cobrando más fuerza porque las tropas ucranianas están reivindicando lo que pues parece imposible, pero no es obviamente un ataque ucraniano, es evidentemente un ataque de falsa bandera. Se ha reportado que golpearon a más de 400 kilómetros de distancia y que destruyeron dos de los arsenales más poderosos de la Federación Rusa. Uno de ellos es el arsenal Grau, que almacenaba miles de toneladas de municiones de todo tipo, incluían proyectiles enviados desde Corea del Norte, miles de ellos, y también, vamos a verlo en un momento, se presume que en una de estas instalaciones había una de las armas nucleares más poderosas de Rusia que fue devastada. ¿Usted sabe el grado militar de protección que tienen estas instalaciones militares nucleares? ¿Cómo es posible que Ucrania haya alcanzado estos blancos tan lejanos sin la ayuda de la OTAN? Este más bien es un ataque que presuntamente está apuntando a la OTAN y aún así la capacidad de la OTAN para atacar instalaciones nucleares rusas ya en estos momentos nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas. En los canales de información rusos hay críticas fuertísimas en estos momentos en dónde está la contrainteligencia rusa, en dónde está la capacidad de defensa aérea de los rusos. Están, por supuesto, culpando a varios militares rusos por este desastre, pero también se está analizando cuáles son las posibilidades de pues creer que estos ataques son solo obra de drones improvisados. Llámense drones rusos o drones ucranianos. Aquí hay algo más grande detrás. Y vamos a analizar por qué, más allá de lo que hay detrás de estos hechos, hay algo que simplemente no cuadra y por qué no deberíamos de nueva cuenta creer en estas versiones oficiales que lo están reivindicando los portales ucranianos muchísimo. Ucrania ha lanzado un ataque feroz y ha destruido cientos de toneladas de municiones, pero están ocultando la verdad. No están diciendo que todo indica que aquí más bien era un objetivo nuclear. ¿Por qué Ucrania no se está reivindicando un logro tan importante? Por las implicaciones. Pero además, ¿por qué Ucrania está insistiendo tanto en excusar a la OTAN de cualquier participación sobre estos ataques? Bueno, como decimos en México, explicación no solicitada, culpa aceptada.
Los arsenales que se destruyeron no eran nada más depósitos militares de armas norcoreanas. Estaban ubicados en zonas muy estratégicas para el movimiento de las tropas rusas y además eran un pilar muy importante para el abastecimiento de las tropas rusas en el sur y también en el este. Entonces, claro que estamos hablando de depósitos que sí tenían más de 2,000 toneladas de municiones de diversos tipos, también municiones norcoreanas. Esto es cierto, es una cantidad que si no se hubiese destruido, imagínense, 2 toneladas de municiones, pues habría aumentado meses de ofensivas rusas. No hay que ignorar que este golpe es letal, porque la mano de la OTAN está a todas luces meciendo la cuna. Para este ataque de nuevo, como decíamos en el ataque anterior, que se había reportado apenas hace 2 días con características similares, solamente que este es mucho peor al Toropez que habíamos dicho hace 2 días. Nuevamente coinciden que aquí forzosamente se tuvo que haber requerido inteligencia satelital de grado militar, armamento de largo alcance que ya no parece ser algo tan secreto. Y miren, a ver, hay que pensar un poco en esto. Estamos hablando, amigos, de un ataque que está ubicado a 450 kilómetros del frente. Estamos hablando de Tver y Krasnodar. Entonces, lejos del alcance directo de la artillería ucraniana, estos puntos estaban sumamente protegidos por la inteligencia militar rusa. Que bueno, en estos momentos hay que cuestionarnos qué tan inteligente es. Porque hay fallas aquí y hay fallas terribles. Nadie puede negar que esas imágenes son devastadoras y las consecuencias deberían de ser también tales. ¿Cómo es posible que se hayan alcanzado este tipo de objetivos tan lejanos? Unos simples drones comerciales modificados, ¿ustedes creen que tendrían la capacidad de causar ese tipo de explosiones que están viendo en el lado derecho de la pantalla? Pues no tiene sentido, porque esos arsenales, especialmente el arsenal que estaba ubicado en Krasnodar, estábamos leyendo toda esta información relacionada. Miren, más allá de la noticia que ya de por sí es impactante y es importante saber lo que ocurrió, pero yo creo que es más importante saber qué hay detrás de esto, qué es lo que los medios tradicionales de comunicación no nos están diciendo. Porque tan solo aquí en este ataque de Krasnodar, algo que no nos dice Interfax, muchas de estas cosas son propaganda, es que no eran instalaciones pequeñas, tampoco eran objetivos militares fáciles de atacar, estaban fuertemente defendidos con sistemas de defensa aéreo ruso, monitoreo constante, y no lo pudieron parar los rusos. Entonces, a menos que Ucrania, y esta es la única explicación, haya recibido ya tecnología militar sumamente avanzada de la OTAN, que es poco probable que este ataque ha sido ejecutado solamente por Ucrania con drones modificados de grado comercial. Ya saben, de estos drones que usamos para hacer contenido en redes sociales y ya nada más le pones una bomba y te lo llevas. No funciona así. Para empezar, estos drones que Ucrania ha estado utilizando son principalmente modelos comerciales adaptados, porque ellos no han desarrollado una industria militar de drones eficiente. Son drones que tienen un alcance muy limitado. Tienen también una capacidad de carga muy reducida por lo mismo, porque están diseñados para ser comerciales. China, incluso la semana pasada, había reportado que imponía sanciones contra cualquier exportación de drones precisamente para uso ucraniano. Entonces, para transportar una carga explosiva lo suficientemente poderosa como para causar esas explosiones que ustedes están viendo y destruir esas instalaciones militares tan grandes, ¿cuántos drones hubieran necesitado? Y eso sin contar que Rusia tuvo que haber apagado todos sus sistemas de defensa. Estamos hablando, por supuesto, amigos, aquí, de que eso que ven ustedes ahí en pantalla corresponde más a un ataque de misiles de largo alcance que de drones militares de grado comercial modificados. Que hasta ahora, por cierto, hay que decirlo, Ucrania no ha demostrado tener en su arsenal de forma independiente este tipo de drones de grado militar avanzado. Entonces, claro que aquí es donde entra la OTAN.
Por supuesto que aquí entra la OTAN, porque la narrativa oficial ucraniana nos está diciendo que con unos cuantos drones pudieron causar este desastre, pero los detalles simplemente no cuadran. Aquí hay algo, amigos, que nos están ocultando en este tipo de notas. Por supuesto, porque si lo pensamos un poco, desde el 2022 ya habíamos visto cómo se ha aumentado, pero sobre todo en los meses recientes, la cooperación, pero más allá que la cooperación, digamos, el papel de la OTAN ya directo en este conflicto. Casi están haciendo a un lado los ucranianos y simplemente están usando su territorio. Esto ya no es ningún secreto, que la OTAN ha estado coordinando estos ataques, que ha estado operando con estos datos de inteligencia militar en tiempo real, con estos satélites, con el uso de los más de 7,000 satélites que tienen empresas afines a Occidente, como las que son propiedad de Elon Musk, como hablábamos el otro día, pero también con aviones de reconocimiento. Estos aviones de reconocimiento no pueden tal vez volar por territorio ruso, pero los satélites sí que pueden hacer la recopilación de estos datos. Toda esta infraestructura rusa, especialmente sus bases militares, ya fue mapeada por la OTAN a la perfección, por todos estos satélites. De otra manera, ¿cómo nos explicamos que estos drones hayan llegado ahí, suponiendo que fueran drones, que ahora les vamos a mostrar por qué simplemente hay que ser demasiado ingenuo para pensar que esa es una explosión de drones? Y esto, pues, claro que nos tiene que forzar a preguntarnos si realmente fue Ucrania la que ejecutó este ataque con una operación de droncitos comerciales modificados, o si fue más bien una operación de falsa bandera ya directamente desde la OTAN. Porque, y aquí viene lo más preocupante, este arsenal que está ubicado aquí en Krasnodar, que se ubica alrededor de 300 kilómetros de la línea del frente, era una pieza sumamente importante en la logística militar rusa, no solamente por el abastecimiento de municiones convencionales, sino por la presencia de armamento más avanzado y también porque era sumamente estratégico. Entonces, aquí es donde hay que comenzar a sospechar sobre la implicación de que este fue un ataque nuclear, que este fue un ataque que tenía como verdadero objetivo no las municiones norcoreanas. Vean ustedes el nivel de esas explosiones, amigos. Eso corresponde muchísimo a una explosión nuclear. Claro que no es lo mismo cuando la ojiva impacta en una potencia de caída que, por supuesto, la explosión de las armas nucleares. Aquí, en esta base militar, había misiles muy poderosos como los Armat 2. Y entonces ya se está rumorando por diversas agencias y medios de información, pero también era un secreto a voces que en esta región de Tver y de Krasnodar, Rusia tenía almacenado estos misiles, conocidos como el Satan 2. No se sabía exactamente dónde, pero ahí lo están ustedes viendo en imagen a qué corresponde ese tipo de explosiones. ¿Cómo sabía Occidente eso? Solamente hay una manera. Occidente ha estado mapeando, ha estado espiando hasta el último rincón de Rusia con más de 7,000 satélites que tienen en su poder con empresas afines a Occidente, que son comerciales pero de grado militar. Hablábamos el otro día de la implementación del Starshield, que es sumamente peligrosa. Y estos misiles balísticos intercontinentales, que también se conocen como los famosísimos ICBM, pueden transportar hasta 10 o incluso más cabezas, más ojivas nucleares, y están diseñados pues para eludir sistemas de defensas convencionales a través de trayectorias suborbitales y también pueden maniobrar de forma hipersónica. Esto es lo que habría sido destruido en ese ataque que estamos viendo. Y bueno, pues no es difícil imaginarse que todo este tipo de armamento requiere, por supuesto, un nivel de protección militar. Ustedes imagínense, ¿qué tan protegido no estaría esta base militar sabiendo lo que tienen ahí guardado? Todas estas instalaciones que albergaban estos misiles están enterradas en silos reforzados. Tienen sistemas avanzados de defensa que incluyen misiles antiaéreos y redes de radares. Amigos, no creamos que los Armat están a ras de suelo. Están enterrados en el suelo. Uh-huh. Entonces, para que una explosión, Alba, imagínate nada más la lógica más común, Alba. ¿Cómo logran
hacer que los tanques de guerra no sean afectados por ataques de drones. Les ponen unas especies de rejas o carcasas encima y con eso. Sí. Ahora imagínate qué ingenuidad pensar que con una explosión superficial podían volar las armas que están abajo de la Tierra. Sí. Eso tuvo que causar un cráter enorme. Y luego, al decir armas nucleares, hay varios tipos de armas nucleares. Y hay que recordar que Rusia, según datos que aporta Estados Unidos, es el país con más armas nucleares tácticas en todo el mundo. Estados Unidos calcula que Rusia tiene entre 1,000 y 2,000 armas nucleares tácticas activas en varios puntos del territorio ruso. Algunas decían que estaban en bases aéreas, en bases marítimas, en bases en Siberia y que otras en ciertos puntos escondidas, por supuesto, como todas las armas nucleares las tienen los países, pues no las tienen a simple vista con un letrero que diga base nuclear. Dispare aquí. No, como el Área 51, o sea, no hay un letrero que diga Área 51, tampoco hay un letrero que diga base nuclear. Entonces, se cree que en donde atacaron no fue un ataque nuclear porque mandaran el bombazo nuclear, porque dentro de la instalación que ellos atacaron hay armas nucleares tácticas que son mucho más pequeñas que, por supuesto, las bombas nucleares. Su carga es de menor cantidad y, por supuesto, la explosión y el daño que causan es mucho menor, pero en algo sí coinciden todas las armas nucleares: el tipo de explosión. Todas, por pequeña que sea su carga nuclear, todas hacen el hongo. Y si ustedes ven las imágenes de cuando iniciamos el en vivo, con las imágenes que están circulando en las redes sociales, se forma el famoso hongo que se forma en las explosiones nucleares. Es por eso que alguien decía, es que ya no hubiera vida en Ucrania por lo de la semana pasada. Es que depende la cantidad de carga que tengan esas armas nucleares. Y por lo regular, las tácticas tienen una cantidad de carga mucho más pequeña que las otras. Entonces su devastación, aunque también son obviamente devastadoras como cualquier bomba, no son tan fuertes y no vemos la ola de expansión, ni el calor, ni todo lo que hace una bomba nuclear. Porque si recuerdan la información que se compartió y toda la información que hay de las bombas nucleares que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki, no concuerda lo que estamos viendo con aquello, porque la carga es mucho menor. Entonces, por eso no estamos viendo lo mismo. Estamos viendo, digamos, que una pequeña muestra de lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Sí, y Alba, mira, déjame mostrarte algo que se los voy a poner aquí en pantalla. Las imágenes, que ahí las están viendo ustedes, por cierto, es bastante gráfico. Las imágenes de las explosiones nucleares. Y yo creo que es importante saber, conocer la diferencia entre una explosión convencional y una explosión, nuclear en este caso, y saber a qué corresponde esto. Mira, déjame leerte la definición de cada una de las explosiones convencionales de armas nucleares y las normales, y ustedes díganme a qué corresponden más bien este tipo de explosiones que estamos viendo aquí. Miren, ahí están ustedes viendo la explosión. Cuando esa formación de un hongo que se genera cuando explota un arma nuclear es el resultado de varios factores físicos y termodinámicos que no se producen en una explosión convencional. Estoy leyendo aquí una definición para que al momento que veamos cómo se producen estas y las características, ustedes comparen y vean a qué corresponde eso. Cuando una bomba nuclear detona, libera una inmensa cantidad de energía en forma de calor, de luz y de radiación en fracciones de segundos. Este calor extremo genera una bola de fuego que calienta el aire circundante a temperaturas de millones de grados. El aire caliente se eleva rápidamente, creando una corriente ascendente masiva que se llama convección, y este aire caliente se eleva rápidamente, creando una corriente ascendente masiva. La forma del hongo se forma cuando el aire caliente sube y se expande, generando una columna ascendente que luego se enfría y comienza a disiparse en la parte superior, dando lugar a la característica de la famosa
sombrilla de humo, que es este tipo de, bueno, ustedes comparen y ustedes vean si corresponde o no. En una explosión convencional, aunque también se genera calor, la cantidad de energía liberada es mucho menor y el aire no se calienta lo suficiente como para generar una convección masiva de este tipo. En lugar de eso, las explosiones convencionales simplemente generan ondas expansivas que destruyen los alrededores, pero no alcanzan las temperaturas ni la velocidad ascendente necesaria para formar un hongo. Un hongo como el que estamos viendo ahí en pantalla. Esto ya es bastante preocupante porque coincide algo con las características. ¿Cómo es posible? Yo creo que lo que todos nos estamos preguntando, que un ataque pueda haber logrado penetrar en estas bases tan fortificadas. Y repito, los sistemas como el Sarmat-2 están enterrados debajo de la tierra. Hemos visto muchas imágenes, aquí se las hemos puesto, de cómo se abre una escotilla y sale el sistema de abajo de la tierra. Esto solamente se puede explicar no con el uso de drones de grado comercial modificados, sino con el arsenal que tiene la OTAN, con la inteligencia satelital, con los sistemas de vigilancia de la OTAN, que no solamente estarían permitiendo monitorear en tiempo real el movimiento de las tropas y el armamento, sino que también son los únicos, ¿quién más?, que fueran capaces de identificar estos puntos débiles en la defensa aérea rusa. Estos satélites espía, estos aviones no tripulados de reconocimiento, pero sobre todo esta red de más de 7,000 satélites que tienen los países y las empresas aliadas de la OTAN, son las únicas que pueden trazar este tipo de mapas. De lo contrario, ¿cómo iban a saber dónde estaban las coordenadas? ¿Cómo atacar estas ubicaciones con tanta precisión? Pero hablamos de silos. Hablamos de estos silos enterrados debajo de la tierra con depósitos de armas. No es descabellado, amigos, ya pensar que este ataque tan preciso haya sido planificado usando inteligencia de la OTAN, armas de la OTAN, personal de la OTAN, porque si efectivamente se trataba de silos del Sarmat-2, pues las defensas en torno a esas instalaciones habrían sido, amigos, muy, muy importantes y sumamente protegidas. Entonces, cualquier brecha en estas defensas es lo que pudo haber sido explotado por los sistemas de inteligencia satelital de la OTAN. Y a todo esto hay que sumarle, claro, la sofisticación del equipo militar de la OTAN que Ucrania pues podría ni siquiera estar utilizando, que en suelo ucraniano está operando la OTAN. Porque ya no estaríamos hablando de drones comerciales como los que antes usaban. Esos fácilmente los puede parar Rusia. Hoy, de hecho, se reportó que en los medios rusos se está reportando que pararon más de 100 ataques de drones convencionales. Esos son fáciles de parar. Estamos hablando aquí de algo muy diferente que sería tecnología militar de la OTAN de largo alcance y de precisión. Un dron no puede causar esto. ¿Qué sí puede causar esto? Los HIMARS, por ejemplo, eso sí, proporcionados por Estados Unidos, que supuestamente Washington no le da permiso a Ucrania para usarlos en estos objetivos rusos, pero corresponde perfectamente a un tipo de ataque así. No serían suficientes para llegar a estos objetivos de los 400 kilómetros, pero si combinamos estos HIMARS con los sistemas de inteligencia satelital, con el uso de misiles todavía más avanzados, pues entonces sí tiene sentido. Pero entonces ya estaríamos hablando, amigos, en esta hipótesis de una implicación total y completa de todo el fuego, de toda la artillería, de lo mejor de la OTAN para lograr esto. Entonces, hay que pensar en las consecuencias de atacar un depósito que pudiera contener armas nucleares o ojivas nucleares, no necesariamente el Satan 2, pero sí otro tipo de ojivas. Ya hay muchísimos rumores de lo que pasó en Tver. Las explosiones que ustedes han visto tanto aquí, pues no fueron pequeñas. Ya muchísimos videos en redes sociales están mostrando cómo se han evacuado civiles cercanos de una gran área de esta zona. Y es inusual, amigos, que se estén evacuando tantos civiles en un ataque convencional. Ojo con esto, porque de confirmarse, querría decir que la evacuación de civiles rusos es porque hay contaminación de radiación. Entonces, la magnitud de estos incendios, la evacuación de los testigos, testigos que estuvieron ahí presentes y de los civiles rusos, pues nos habla de algo que corresponde en una teoría. Y si Rusia, de hecho, estaba almacenando aquí
ojivas nucleares, ya sea del Sarmat-2 o de otro tipo de ojivas en estas instalaciones, pues estamos hablando de un misil que podría ya cambiar el equilibrio nuclear mundial. Si Occidente logró destruir los Sarmat-2 de Rusia, que están diseñados no solamente para atacar a larga distancia, sino también para evitar las defensas antimisiles de Estados Unidos, ojo por esto, con trayectorias que no siguen una trayectoria fija, un sobrevuelo del Polo Sur, es algo que las defensas actuales estadounidenses no pueden parar. Entonces, puede ser que estos ataques a los arsenales del Sarmat-2 hayan sido realmente para neutralizar la ofensiva nuclear rusa o empezar a hacerlo, porque si hablamos de esto, amigos, ya estamos hablando de un ataque nuclear. Ojo con esto, ¿eh? Y el hecho de que se rumore tan solo y que las imágenes que vemos fíjense en esas ondas de expansión de armas nucleares como el Sarmat-2, este rumor en estas instalaciones, pues ya debería plantear también la posibilidad de que las defensas militares rusas fueron expuestas, fueron quebradas en este ataque y los hilos de estos misiles, que por cierto hay que decirlo, están diseñados para resistir incluso ataques nucleares limitados, pues nos lleva a otra pregunta clave. ¿Qué tipo de tecnología puede tener el poderío de penetrar estos hilos con ese nivel de protección que tienen objetivos como el Sarmat? Si Ucrania fue capaz de lograrlo, no únicamente fue con drones improvisados. Eso hay que quitárnoslo de enfrente. Aquí, por supuesto que hay tecnología occidental de punta. No hay más. Y probablemente hablemos de una operación conjunta en la que la inteligencia y la logística jugaron un papel sumamente importante para poder lograr algo así. Y la OTAN, a través de toda esta red de satélites que tiene, pues es la única que podría proporcionar este nivel de reconocimiento y ubicación, pero también el poderío para lograr penetrar en los hilos del Sarmat. Hablaríamos de un ataque coordinado de muchísima precisión quirúrgica, y yo creo que no hay evidencia más clara hasta ahora de que lo que vimos hace apenas unos días, que estábamos precisamente, ¿qué día fue que estábamos hablando de esto? Me parece que fue antier, Alba, de los ataques de Toporez. Y bueno, pues ahora estamos viendo otro más. Ya es un patrón. Parece que van sobre los depósitos de armas de la Federación Rusa. Y entonces ya estaríamos hablando, Alba, de algo sumamente peligroso. Pero a todo esto, Alba, ¿y Rusia? Y la respuesta, porque se ha dicho que las mejores armas de Rusia no las ha sacado, que las mejores armas ¿en qué casos sí se sacan? Porque si hoy hablamos de un ataque a las armas nucleares rusas y no pasa nada, ¿cuándo sí? Cuidado con esto. Están volando muchos depósitos. Cuidado con esto, porque ya incluso entre los propios analistas de información rusos ya dicen, ¿sabes qué es preocupante, Alba? Que cada vez parece que si no hay una respuesta después de esto, no va a haber ninguna respuesta. Quiere decir que ya los quebraron, ya los doblaron y no se defienden porque no pueden. Uh-huh. Porque no pueden, porque era una farsa ese poderío militar. Si no es cierto y se defienden, cuidado, porque si todo este poderío militar no ha sido una farsa, y si Rusia dice hasta aquí y lo que dice tener realmente lo tiene, yo no me quiero imaginar, Alba, la respuesta que esto puede tener. Porque ahora imagínate esas imágenes, pero del lado de Washington. Imagínate que cualquier país ataque silos nucleares de Washington. ¿Cómo respondería Estados Unidos? O de la Unión Europea. O de la Unión Europea, pero más de Washington. Entonces, en su equivalente, ¿cuál debería ser la respuesta de Rusia? Una respuesta que ya, y esto es lo más preocupante, muchos en Rusia se están cansando. Y al final de cuentas, esta presión es la que más va a influir sobre Putin, porque ya muchos están comenzando a ver esto como una señal de debilidad. Uh-huh. Y cuidado con eso, porque la única manera de quitarse de encima ese rumor o esa imagen de debilidad es lanzando un ataque letal que podría ser nuclear y devastador. Alba, es peligroso incluso pensar en esto, pero también es muy peligroso ver este tipo de provocaciones que parece que quieren provocar eso. Sí, sobre todo cuando alguien en los comentarios preguntaba, ¿pero que nada más Elon Musk es el que tiene tantos satélites? No.
Rusia tiene satélites, China, Japón, Estados Unidos, Francia, muchísimas naciones tienen satélites, pero resulta que Elon Musk, combinando todas estas grandes naciones, tiene más satélites. Es el que más satélites tiene 7,000. Entonces, si Estados Unidos tiene 500 y nosotros creíamos que tenía demasiados, bueno, pues Elon Musk tiene 7,000. Entonces, él tiene el escaneo completo de todo lo que hay en la Tierra y ha desarrollado mucha tecnología que ni siquiera sabemos porque es una tecnología que no hay leyes para regularla. No hay una ley que regule qué tipo de satélites se pueden poner en órbita. Porque obviamente los países están subiendo sus satélites para tener satélites de espionaje, no les conviene tener una ley que regule eso. Entonces, en ese enorme vacío que hay, es donde Elon Musk ha sido el ganón y ha puesto más de 7,000 satélites ya en línea, que son los que tienen el control total de todo lo que hay en la Tierra. Veíamos con el ataque de hace 2 días que hicieron, las imágenes y todo. Decíamos, son imágenes que por supuesto puede tener Estados Unidos, Francia y todos los demás, pero obviamente Elon Musk tiene un satélite en cada coordenada, en cada punto estratégico de la Tierra. Tiene escaneado todo, no hay nada en esta Tierra que se mueva sin que un satélite de Elon Musk sepa cómo funciona. Sí. De hecho, China tiene prohibido en muchas partes de su territorio los Teslas porque dice China, y muchas veces podemos creer que es conspiranoia, pensamientos conspiranoicos, pero muchas veces hay que ser un poquito más exagerado. Ellos decían que no permiten que los carros Tesla circulen en ciertas áreas porque los Teslas ayudan a escanear y mandar a través de satélite la información de todo lo que hay alrededor y que así ellos tienen de manera satelital las imágenes y en tierra con los vehículos Tesla. ¿Y te parece descabellado? No, por supuesto que no, sobre todo viniendo de China, que también son unos maestros en el espionaje. Claro. Mira nada más lo que acaba de hacer Israel en Palestina, con los Vipers, con los dispositivos móviles. Todo lo que parecía completamente ciencia ficción que veíamos luego en las películas de Hollywood y que decíamos, no, eso es exagerado, está pasando en la vida real. Nos estamos quedando cortos en la vida real de todo lo que imaginamos y que veíamos en las películas y ahora lo estamos viendo. Lo decíamos cuando fueron las explosiones de los Vipers en Líbano, parecía la película de Hitman. Ahora con las explosiones de las motos, de las televisiones, todo parecían escenas de Vendetta. Y ahora con esto de que los autos Tesla están escaneando en tierra y arriba en la atmósfera tiene 7,000 satélites, yo no creo que nos estemos quedando cortos. Yo creo que ingenuamente nos estamos quedando muy cortos de todo lo que realmente, de toda la información que tiene recopilada Elon Musk. No mueve... Ahora sí que no sube un satélite nomás porque como le gusten las estrellas. Sí. Mira, Alba, 2 preguntas de la encuesta, porque esta la acabamos de cerrar, pero acabamos de lanzar otra que a mí me parece que tiene que ser la pregunta obligada. Esta es la encuesta que cerramos. Gracias a todos por participar. ¿Crees que el ataque en Rusia fue realmente nuclear o propaganda? Partamos de ahí, ¿no? Según las imágenes que ustedes vieron, que están circulando en redes y las características, ¿qué creen? Bueno, el 35% cree que sí, que fue un ataque nuclear y que estos videos corresponden a un ataque nuclear. El 34% cree que no, que esto es solamente propaganda de desinformación. Y el 31% no está seguro. Demasiado dividido, Alba. Demasiado dividido. Pero ¿sabes qué, Alba? Que si este ataque fue nuclear en el sentido, pues, o sea, estamos hablando, fue nuclear en el sentido de que allí había armas nucleares, no que se usaron ojivas nucleares, sino que al final fue un ataque nuclear dirigido a objetivos nucleares. Que había armas tácticas nucleares embodegadas ahí. Como el Sarmat 2. Que, de verdad, amigos, o sea, el Sarmat 2... Ahora déjenme ver si les puedo poner algunas imágenes aquí con todo gusto. Pero el Sarmat 2, para entenderlo un poco, es un monstruo. O sea, le dicen el misil del fin del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo así y pensamos que pudo ocurrir esto, pues es difícil porque miren, déjenme mostrarles las imágenes de algunos de los misiles nucleares que tiene la Federación Rusa. Y en algunos ustedes se van a dar cuenta por aquí cómo hay silos en donde los entierran. O sea, no estamos hablando de
un ataque convencional en donde está a ras de suelo el misil y lo pueden derribar como los que están ustedes viendo ahí, sino que estaríamos hablando, por supuesto, de un silo que se abre. Miren, ahí lo tienen. Déjenme mostrarles en pantalla cómo funcionan. Ahí tienen ustedes el silo. Lo están ustedes viendo cómo se cierra el silo y se abre. Ese silo tiene un nivel de blindaje que podrías soportar incluso armas nucleares pequeñas. Entonces, a mí se me hace muy difícil, Alba, creer que esto corresponda a un ataque nuclear en contra de los Sarmat. Pero es que también cuando uno ve esa explosión, la lógica común ve la onda expansiva, cómo viene, corresponde a la de un armamento nuclear. Pero más allá de esto, sin meternos en esta discusión, que es la encuesta que acabamos de lanzar, bueno, ¿por qué no se defiende Rusia? Las opciones son porque no puede, porque espera el momento o porque quiere conciliar. Ahora, si espera el momento, la pregunta es, ¿el momento de qué? Uh-huh. Porque si este fue un ataque a un objetivo nuclear o no, dejémoslo aparte. De que había 2 toneladas de municiones, eso sí había. Sí. Municiones norcoreanas, municiones rusas, que es un golpe sumamente letal para la Federación Rusa, que esas municiones las usaba en el frente, porque sabemos que el problema que tiene Ucrania es que está escaso en municiones. Este no es un problema que tenga Rusia. Pero pues, si le empiezan a volar los almacenes. Es el segundo de la semana. En una semana, la OTAN, a través de Ucrania, le voló a Rusia 2 enormes almacenes de municiones. Como que los quieren poner en iguales condiciones. Sí. O sea, al final lo que está diciendo la OTAN, Alba, es, bueno, si yo no puedo igualar el nivel de producción de municiones, vamos a acabar con las municiones de ellos. Pero ¿cómo si algo tan preciado, Alba, puede estar expuesto y no blindado a este tipo de ataques? Yo creo que de entrada la próxima semana deberíamos de ver, si no una respuesta, porque de verdad que nadie quiere ver una respuesta en proporción a esto, porque las consecuencias van a ser letales, pero bueno, por eso se llaman consecuencias. Pero seguro que los rusos están esperando al menos, por supuesto que sí, una respuesta letal, y además de esa respuesta letal, los rusos hoy están exigiendo seguramente la destitución de más de un alto general. Claro. Porque, oye, ¿qué cuentas estás rindiendo? Por supuesto, es como cuando lo veíamos del lado de Ucrania. Decíamos, lo había estado haciendo muy mal Stoltenberg, lo había estado haciendo muy mal todos los asesores de Ucrania, y en este momento parece que lo están haciendo ellos muy bien y lo están haciendo muy mal todos los asesores y todos los altos mandos que tiene Rusia. Oye, en menos de una semana te vuelan 2 enormes almacenes de armamento. Pues, ¿qué vamos a dejar para un mes? Sí, son golpes que no se justifican. Ahora, Alba, déjame decirte algo. La estridencia de este tipo de imágenes es imparable. Es imparable. Es un arma tan poderosa como lo que se atacó, porque se afecta la imagen de una potencia. Imagínense si ustedes estuvieran viendo ahora esto, pero del lado de Washington, que esta semana Washington sufre 2 reveses en bases militares, en incluso lugares donde hay almacenadas armas nucleares de occidente de Washington. La respuesta tendría que ser letal, porque de lo contrario, ¿dónde está esa potencia invencible? Se estaría cuestionando al mundo acerca de esto. Por supuesto que los estadounidenses estarían pidiendo la cabeza de Biden. ¿Están los rusos pidiendo la cabeza de Putin? Pues déjenme decirles que no va a pasar mucho tiempo antes de que la pidan, si no ven una respuesta efectiva a esto, porque es la esencia de los rusos, que tienen mucho este prestigio de cuidar o esta inercia de cuidar mucho su historia y lo que vienen arrastrando desde tiempos de la URSS en digamos, lo que precede, la reputación que precede desde el ejército de la URSS hasta el momento. Entonces, pues ya estamos viendo aquí algo. Tómese un cafecito, licenciada, yo se lo invito. Gracias, qué amable. No se preocupe, muy a sus órdenes. Ya estamos viéndolo aquí. Y esto va a tener consecuencias en la popularidad de Putin. Eso es lo más peligroso, amigos. Eso es lo más peligroso, porque Putin se va a ver obligado a actuar, quiera o no. Ahora, frente a la pregunta de por qué no contesta la Federación Rusa,
¿Por qué no se defiende? Porque no puede, porque no quiere, porque espera el momento. Ya no hay mucho tiempo para actuar. Gracias a todos, por cierto, por participar en nuestra encuesta que lanzamos, en la segunda encuesta de este tema, porque a mí me parece, Alba, que esta es la pregunta más importante que hay aquí. Es, bueno, ¿y qué pasa con la respuesta rusa, no? Sí. ¿Qué dice la gente? Gracias por participar, a todos los que están unidos a esta transmisión. ¿Por qué no se defiende Rusia? El 9% cree que es porque no puede, el 14% porque quiere conciliar y el 78% cree que es porque espera el momento. La pregunta es, ¿cuándo? Porque ese momento se acaba por la presión de los rusos. Si ustedes van a echarle un ojo a los canales rusos de hoy, amigos, lo que digamos de Rusia hoy sale barato. Hoy están los portales rusos, no occidentales, enardecidos. ¿Y saben con quién están más enardecidos? No con Ucrania ni con la OTAN, con su gobierno, con los altos militares rusos. Porque ¿qué se espera de la OTAN? Un ataque a Rusia. ¿Qué se espera de Ucrania? Que ataque a Rusia. Eso es lo que se espera. Pero lo que se espera de Rusia... es que se defienda. Claro. Sí, no, como luego decimos, ¿no? Dicen, no, es que en Rusia no hay libertad de expresión. Nosotros vemos ese... le dan con todo. Los canales rusos le dan con todo al gobierno ruso. Los portales de noticias y de análisis militar ruso le dan con todo al gobierno ruso. Pero no vamos a ver lo mismo de este lado de Occidente. Porque si tú le quieres dar con todo al gobierno de Estados Unidos, te bloquean el canal. Sí. O la gente se ofende y luego te dicen, parece que no vives en Occidente. No, el vivir en Occidente o el vivir en Rusia no te hace ciego, no te hace sordo. Fíjate, Alba, yo creo que, porque aquí luego también nos le vamos como gorda en tobogán al pobre Biden, ¿no? Y no pasa nada, el canal sigue. Tocó madera, esperemos, ¿no? También lo vemos en los portales rusos. Hay otra línea que no se cruza, que es cuando hablamos en contra de la industria farmacéutica. Exacto, en los negocios. No puedo dar muchos detalles de esto, pero vamos a tener que hablarlo en Telegram. Esperemos que ahí se pueda. Ya no sé ni siquiera si en Rumble. Sobre la superbacteria de la que hablábamos el otro día, que va a cobrar la vida de 50 millones de personas, según la OMS ha advertido que es resistencia a antibióticos. Y ahora hay otra versión. Muy retorcida. Demasiado retorcida. Bueno, lo peor de todo es que es una versión que viene de Lancet, que es un portal médico de prestigio. Y ya no voy a decir más porque no podemos, ¿no? Yo nada más voy a decir, no creo que la versión sea retorcida. Yo creo que la versión que nos vendieron fue la retorcida y que hoy estamos viendo la realidad del retorcimiento de esas grandes élites. Nada más. Sí. Entonces, bueno, les decía ya nada más para finalizar este tema, que hoy en los portales rusos se están tundiendo con todo a los militares rusos, pero también están apuntando dedos a Putin, ¿eh? Sí. Yo te decía hace rato, se me hace extraño, está muy calladito Medvedev, está muy calladito Vladimir Putin, María Zaharova, sí. Las grandes voces de Rusia hoy están muy calladitas. No sé si es van a salir, Alba, van a salir, pero lo que hay ya en los portales de analistas rusos es rabieta, es ladrido. Ya lo que salga a decir Rusia que si se cruza la línea roja, que una advertencia, que una guerra nuclear, que una bomba, que ahora sí, que si cruzan esta otra línea, ya se cruzaron como 1000. Y no pasa nada, es lo que dicen los portales. Entonces hoy empiezan a apuntar dedos incluso contra Putin. Y esto es muy preocupante porque yo no sé cómo vaya a responder Putin, ¿no? Digo, según si algo nos ha enseñado Hollywood es que los va a mandar a desaparecer. Pero también, ¿qué tal que lo que pasa es que se molesta? Y entonces la respuesta la vemos mañana, porque de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, de que eso cueste la popularidad de su mandato, actuar en consecuencia, ese es el gran problema. Ese actuar en consecuencia, cuando hablamos de esta línea nuclear, ya la proporción tiene que ser sumamente letal y devastadora y es algo que no queremos ver, lamentablemente. En menos de 24 horas hemos sido testigos de 2 ataques muy poderosos que están
llevando al mundo entero a un abismo nuclear. Dos que son los más importantes. Pero es increíble cómo en menos de 24 horas el mundo entero está estallando literalmente. En las últimas horas, Medio Oriente ya se ha puesto al límite. Primero, miren, Israel detonó, esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Israel detonó miles de dispositivos electrónicos la semana pasada alterados en todo el Líbano. Ahí comenzamos. Esto provocó más de 4,000 heridos en un solo día, lo decíamos en la semana. Luego, Hezbollah lanzó más de 100 cohetes. Muchos de ellos, por cierto, impactaron profundamente en ciudades israelíes como Haifa. Vamos a hablar de eso en un momento. Luego anoche, ya en las últimas 24 horas, Ucrania lanzó, o deberíamos mejor decir la OTAN, lanzó un ataque muy poderoso dentro de Rusia contra un enorme depósito de municiones, pero con una explosión bastante extraña que parecía un hongo nuclear, con estas ondas expansivas. Bueno, algo muy similar pasa en otra parte del mundo, por cierto. Ya es demasiado extraño. Explosiones que son muy similares a las nucleares, no nada más en Rusia, sino ahora también en Líbano. Lo vamos a ver. Miren, las imágenes, por cierto, nos están recordando, y yo creo que es importante decir esto, que Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. No nos confundamos. Hay muchas especulaciones, lo decíamos ayer, y muchas tienen bastante sentido, de que lo que se atacó ayer en realidad no solamente era un depósito de municiones norcoreanas, sino que también eran armas nucleares rusas. Pero Rusia tiene la mayor cantidad de reservas de armas nucleares. Si ustedes fueran Putin, ¿cuánto más tolerarían antes de considerar usar esas armas nucleares? Eso es para pensar. Rusia también lanzó un bombardeo masivo a 153 puntos de Ucrania y el mundo está entrando ya en una fase crítica donde parece que todos están contra todos. Literalmente, nación contra nación y reino contra reino. Miren, no quiero sonar profético o apocalíptico, pero en Ucrania, y vean, es que no, yo no tengo mejor manera de decir esto en la fase en la que está entrando el mundo, de todas las naciones contra todas las naciones, todos los reinos contra todos los reinos. En Ucrania el conflicto con Rusia sigue escalando porque ya lo de menos es Ucrania, ya es directamente la OTAN contra Rusia. No nos queda ya ningún sesgo de duda. Hay ataques que han llegado a territorio ruso, cada vez son más frecuentes y poderosos. Moscú está respondiendo con una ferocidad limitada, pero todos estamos esperando una respuesta que podría ser brutal. Y no solamente Ucrania, después vemos, por ejemplo, estos conflictos que están brotando entre Armenia y Azerbaiyán, que siguen enfrentándose en la región, sobre todo en esta región de Nagorno y de Karabaj. También está el conflicto en Israel, ahora con Hezbollah, que no está mostrando para nada ninguna señal de que se vaya a calmar, al contrario. Luego está China y Estados Unidos, que cada vez parece que se están armando más para una guerra que podría estallar pronto. Las tensiones están creciendo muchísimo en Taiwán, en el mar de China Meridional. Ya los que antes pedían diplomacia cada vez están más pidiendo ahora la guerra. Y una posibilidad ya de que se enfrenten militarmente parece pues una cuestión más de tiempo. Esto, amigos, parece ya la antesala de una guerra mundial que podría abarcar todo el mundo, a menos que no hagamos algo que yo no sé qué podría hacer a estas alturas, porque mientras estas tensiones se están cada vez agravando, pues hay que preguntarnos quién va a ser el próximo en ser arrastrado a estas guerras, porque nadie parece estar dispuesto ni tampoco tener la intención de detener este choque inevitable entre las naciones más poderosas del planeta ya. Y lo que estamos viendo no son solamente conflictos aislados. Estamos frente a un levantamiento global de naciones contra naciones, repito, de reinos contra reinos, desde Sudán, que está sumido en una guerra interna devastadora, hasta Myanmar, donde la violencia militar ha dejado a millones de desplazados. Y mientras que esto está pasando, hoy el detonante, la gota que parece derramar el vaso, Hezbollah e Israel están cada vez más cerca de arrastrar a Irán, a Siria, aparte de Irak, a muchos otros actores regionales en este conflicto que podría convertirse en una guerra total.
¿qué más tiene que pasar antes de que alguien haga algo para detener esta catástrofe que está a nada de convertirse en el fin de la civilización humana moderna como la conocemos, porque el mundo entero se está arrastrando una guerra por todas partes? Somos afortunados los que no estamos en estos momentos en territorios en guerra, pero muchos estamos en territorios que financian conflictos en otras partes del mundo. Entonces son pocos los países que se han mantenido al margen. Pero miren, vamos a lo que ha pasado en las últimas 12 horas. 12 horas nada más. Ni siquiera es necesario irnos a toda la semana, porque lo que ha pasado en 12 horas es gravísimo. Israel ha lanzado más de 400 ataques en las últimas horas. Lo hizo para golpear objetivos en el Líbano, 400 ataques que decía Israel que estos objetivos pertenecían a Hezbollah. Hezbollah ha respondido con más de 100 cohetes, misiles también, que han caído profundamente en territorio israelí, decenas de personas que han muerto en ambos lados. Y lo que empezó como un conflicto localizado entre ellos, pues ya parece estar escalando rápidamente. Ya no se trata de la frontera con Líbano. Estos ataques, por cierto, fíjense que les quiero dejar una reflexión. Quiero que vean estas imágenes. Vamos a retroceder el cassette un poco más de 12 horas a 24 horas. Quiero que vean estas imágenes de lo que pasó en Rusia que comentábamos ayer, de un bombardeo que muchos están diciendo, eso no es un bombardeo con drones, eso parece una onda expansiva nuclear. Y luego quiero que vean las imágenes que están circulando en X sobre otro bombardeo presuntamente israelí sobre el Líbano, y díganme si hay similitudes, porque muchos están haciendo la misma pregunta. ¿Está Occidente usando armas nucleares? La aviación de Israel atacó el sábado el sur del Líbano. El ejército informó que bombardeó miles de plataformas de lanzamiento de cohetes, desde donde Hezbollah realiza disparos casi diarios. A su vez indicó que el movimiento islamista libanés había disparado unos 90 cohetes, en plena intensificación de los duelos de artillería transfronterizos que incrementan los temores de una guerra total. Hezbollah anunció el sábado que un segundo alto mando murió en el bombardeo israelí de la víspera cerca de Beirut, en el que fallecieron al menos 37 personas y que supuso un duro revés contra el grupo tras las explosiones letales de sus dispositivos de comunicación. La ONU se declaró el viernes muy preocupada por la situación y llamó a todas las partes a la desescalada inmediata y a mostrar la máxima moderación en momentos en que la guerra en la Franja de Gaza se desplaza hacia Líbano. En el territorio palestino, asediado desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Hamás hace casi un año, la defensa civil anunció el sábado la muerte de una veintena de personas en un bombardeo israelí en una escuela de la ciudad de Gaza. El ejército afirmó que el ataque iba dirigido contra combatientes del movimiento palestino. Miren, dice nuestro amigo HD, esto no se mira en CNN. Bueno, lo que les voy a mostrar no se mira en CNN. Esto que vieron ustedes, le agradecemos mucho a nuestros amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en el lugar de los hechos en estos momentos y nos mandan imágenes en tiempo real de lo que está pasando. Pero también hay otra parte que no están difundiendo los medios occidentales tradicionales. Miren, este es el bombardeo que pasó ayer en Rusia. Díganme si le ven características de ondas expansivas que corresponden a un ataque nuclear, ya sea porque se usen ojivas nucleares o porque detonen armas nucleares que estaban en la zona. Almacenen esta imagen y luego les voy a mostrar las que están circulando de lo que acaba de pasar en el Líbano, y aquí es donde el mundo se está preguntando, no los medios tradicionales porque nos quieren ocultar estas imágenes que son verdaderas, que están circulando. ¿Está Occidente usando armas nucleares? Porque primero nos dicen que esto pasa por un bombardeo de un depósito de municiones, entonces pues parece que es normal. Luego nos dicen pues que presuntamente fueron ataques de drones, pero no corresponde. Смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас... Видели эту волну? Просто жесть.
Bueno, esto pasó en Rusia ayer. Hay diferentes versiones. La versión occidental de los medios tradicionales de comunicación es que fue un ataque con drones ucranianos. ¿Les parece que esa es una explosión de drones ucranianos? Bueno, yo no soy un experto militar. Había quien decía, es que eso es producto de que ahí había 2,000 toneladas de artillería. Ok, pero entonces ahora díganme qué opinan de estas explosiones recientes que están circulando en redes sociales en el Líbano. Y se están haciendo la misma pregunta. Parecen ondas expansivas que corresponden a un ataque nuclear. المهية لايف. Me parece que hay demasiada similitud. Hay muchas cuestiones, diferentes ángulos de estas imágenes. No podemos asegurar nada, pero tampoco negarlo. Lo que sí es que no parece un bombardeo de armas convencionales. Eso hay que decirlo, ¿eh? ¿Cuántos más van a morir antes de que esto se detenga? ¿Y qué es esto que no habíamos visto antes? Este tipo de bombardeos de algo que parece que produce una onda expansiva muy diferente a los de las bombas tradicionales. Coincidentemente pasa en Israel y pasa en Rusia en menos de 24 horas. Hay muchos informes recientes que ya están confirmando que Israel intensificó pues esta ofensiva aérea, alcanzó en las últimas horas sitios estratégicos en el sur del Líbano. Muchos edificios quedaron destruidos, vehículos incendiados, civiles desplazados, por supuesto, por montones. Ya no es un conflicto solamente entre fuerzas militares. Hezbollah ha respondido con mucha fuerza, ha lanzado cohetes que han llegado más lejos que nunca, también hay que decirlo, ha amenazado ciudades como Haifa. Lo decíamos antier, Israel no se iba a quedar tampoco ileso de estos ataques sin ningún rasguño. Otra imagen más que nos están ocultando los medios tradicionales de información y que está sucediendo, porque estas imágenes que les voy a mostrar en un momento son reales. En una de las ciudades cercanas de Kiryat Bialik, varios edificios quedaron en llamas y se reporta hasta este momento que al menos 4 personas resultaron heridas. La pregunta pues es, ¿hasta dónde va a escalar esto? Porque ya parece que se está saliendo de control. Algunos datos claves que yo creo que no hay que ignorar para no perdernos de lo que está pasando. Vamos a retroceder un poquito más el cassette. En las últimas 72 horas, Hezbollah lanzó más de 100 cohetes a Israel, alcanzó varias áreas civiles y varias áreas militares en el norte de Israel. ¿Cómo responde Israel? Pues Israel golpea con esto que les mostraba hace rato. En menos de 24 horas, Israel lanza 400 bombardeos en el Líbano. Muchos de esos bombardeos dicen que eran sitios de lanzamiento de Hezbollah y que ya han quedado neutralizados. Y hay varias fuentes locales que dicen que al menos 45 personas murieron en esos ataques israelíes, mientras que por su parte, pues también Hezbollah no se quedó de brazos cruzados. Han hecho lo propio. Los medios informan que Hezbollah ha desplegado nuevos tipos de misiles que antes no usaba, que Israel no sabía que tenían, tecnología que en consecuencia Israel no ha podido parar. Los Fadi 1 y los Fadi 2 que se utilizaron para atacar nada más y nada menos que la base aérea de Ramat David. Esto está cerca de Haifa. Y en respuesta a esto, pues Israel, está negando, por cierto, Israel que esto pase, No van a ver ustedes que circulen en los medios tradicionales de comunicación muchas imágenes de lo que pasó en Haifa, pero miren, déjenme mostrarles un video que está más que explícito. Esto no se puede negar, no es inteligencia artificial, no es algo viejo, son imágenes recientes de hace unas horas del ataque que el Líbano ha lanzado sobre una base militar israelí que se está queriendo ocultar.
Miren, algo que a mí me parece que es bien importante aclarar sobre estas imágenes que acaban de ver de Haifa en Israel es que Israel no es como la vez pasada en donde cuando un bombardeo impactó una base militar israelí dijeron que era porque, incluso Tel Aviv, dijeron que es porque accidentalmente alguien había apagado el domo de hierro. ¿Cómo puede pasar eso? Supongo que alguien se estaba tomando un café, puso el codo y apagó el botón. Israel había aprendido su sistema de defensa aéreo. La cúpula de hierro está al máximo en estos momentos. Sería imperdonable que no estuviera porque están en guerra. No nada más ya con Hamas, el ataque de Yemen de la semana pasada con hipersónicos, ahora por supuesto esta ofensiva en Líbano. Entonces, prendieron la cúpula del hierro, estaba al máximo. Incluso Israel reportó oficialmente que había interceptado muchísimos proyectiles de los que sabían que tradicionalmente usaba Hezbollah, pero no pudieron parar esta nueva tecnología del Líbano. A pesar de todo esto, ya hay muchas fuentes que están reportando y videos que lo están confirmando que muchos de estos ataques además también impactaron en áreas residenciales de Israel. Esto por supuesto que provocó pues caos, miedo en la población civil, pero también nos habla de que cuando algo así ocurre en Israel, agárrense porque viene un ataque 1000 veces peor que el que impactó en Israel. Si le cae un cohete a Israel, Israel va a responder con 1000. Y Israel no se tienta el corazón, como lo que vimos ayer en Rusia. Si eso le hubiera pasado a Israel, hoy estaría desapareciendo el Líbano por completo con armas nucleares que Israel niega tener, porque estamos más que seguros que tiene, porque es un país militarmente muy desarrollado. Ya se ha confirmado que lo que dijo Líbano es cierto. Están lanzando muchos ataques poderosos que Israel no puede parar. Esas imágenes que ustedes vieron son un claro ejemplo de lo que nos están ocultando, pero que ahí está. Ojo que esto no es un cantar de victorias de algunas de las partes interesadas en el conflicto. Nadie puede decir que derivado de esto, de alguna manera ya puede cantar victoria de que esto es un triunfo para Hezbollah, por ejemplo. Muy por el contrario, a mí me parece que esta ya sería una señal más evidente de que este conflicto, espérense porque va a escalar mucho más, y es apenas el comienzo de algo peor. Las imágenes fueron del último ataque de Hezbollah. Ahí se reportaron docenas de cohetes que iban hacia Israel, apuntaron directamente a esta base aérea. ¿Qué hay ahí? Es la base, repito, Ramat David. No era solamente una zona civil. Está al este de Haifa y esto representa, ya hasta este momento, podríamos hablar de que este es el ataque más poderoso que ha habido en territorio israelí. Esto no había pasado antes, no lo habían hecho Hamas ni Gaza, porque Gaza había atacado en su mayoría zonas que no estaban tan protegidas. Hablamos de que se impactó en esas imágenes que ustedes ven también, que se ven zonas residenciales, lo que no se puede grabar obviamente, pero que los hutíes, Hezbollah está reivindicando ya es un ataque completo a esta zona militar, que es una zona de máxima seguridad israelí, y va a haber consecuencias terribles por esto, porque Hezbollah, por un lado, claro, o sea, hay que decir que está probado que ya tienen una capacidad ofensiva que Israel no esperaba. No esperaba porque de lo contrario hubieran blindado al máximo esa base militar. Las sirenas de alerta sí sonaron por todo el norte de Israel. No es que los agarraran desaprevenidos, sabían que los ataques venían, pero simplemente no los pudieron parar. Muestra de esto es que muchas personas en el este de Israel tuvieron que irse a los refugios. Ya en estos momentos las escuelas y las oficinas están cerradas en Israel. Diversos medios de comunicación están informando que las calles de Haifa ya están vacías y esto confirmaría que el ataque y las imágenes que innegablemente están circulando en X pues son reales. Y el ejército israelí no solamente confirmó ya que más de 100 cohetes
fueron lanzados desde el Líbano, sino que además ya suspendió Israel también las actividades escolares hasta el próximo lunes por la tarde, porque esto está afectando a cientos de miles de niños. Hay que hablar también de esto. Por el lado del Líbano, no solamente se están suspendiendo clases, también se bombardearon escuelas por completo, es decir, ni aunque las quieran reanudar, tienen a dónde ir. Eso no es todo. Israel, claro, cuando este tipo de ataque sucede, ya sabemos lo que va a pasar. Una fuerza desmedida que pues ya llevó a cabo bombardeos. Repito, ¿cuál fue la consecuencia? Pues a primeras horas hablaba de un éxito del bombardeo de Hezbollah. Ese éxito pues duró muy poco después de que Israel lanzó estos 400 bombardeos en diversos objetivos del Líbano en un tiempo récord, 24 horas, una brutalidad de destrucción que está reportándose en estos momentos en toda la franja bombardeada del Líbano. Incluso esas imágenes que ustedes vieron, que muchos vayan a X y a muchas redes sociales, no a CNN, por supuesto, pero en las redes sociales ya la gente se está preguntando, ¿es ese un ataque nuclear? Porque la onda expansiva, si no es un ataque nuclear, es uno de los bombardeos más poderosos que se haya visto. Borró por completo, dejó un cráter inmenso y borró por completo todo lo que había ahí. Netanyahu lanzó otra advertencia. Dijo hace unas horas también, ojo con esto, que si Hezbollah no ha comprendido el mensaje, lo va a entender muy pronto. Viniendo de un tipo como Netanyahu, esto debería de dar pavor. Galán, que es otra persona que también debería dar terror, el ministro de Defensa israelí, también lanzó varias amenazas sumamente serias contra el Líbano. Dijo que las operaciones israelíes apenas son el comienzo, es decir, estos 400 bombardeos en menos de 24 horas son apenas el comienzo, apenas están calentando el brazo. Ahí pueden ustedes ver imágenes y algunas de las fuentes que están cubriendo la respuesta cuando Hezbollah ataca con más de 100 cohetes a diversas áreas de Israel. Esas son imágenes de un soldado israelí que está recorriendo parte de los lugares bombardeados. Es decir, no es un día de campo tampoco para Israel. Hezbollah está sufriendo, Líbano está sufriendo bastante, pero ya lo habíamos dicho, en este conflicto nadie se va a ir sin ningún rasguño. No es como lo que vimos en Gaza. Israel ya está, repito, suspendiendo toda operación civil en esta región. No se está desarrollando la vida con normalidad. ¿Quién va a dar el siguiente golpe en las últimas horas? La ONU ya salió, dijo que lanzó esta advertencia, dijo que era una catástrofe inminente lo que se viene en Medio Oriente. Fíjense. El propio secretario general de la ONU dijo que lo que se viene en Medio Oriente va a ser una catástrofe inminente. Lo dijo Janine Hennis Plaschert, la coordinadora especial de las Naciones Unidas para el Líbano. También dijo que una resolución militar no iba a ser el camino que el mundo espera para parar desastre de proporciones históricas. Así lo definió. Desastre de proporciones históricas. Es terrible porque es un recordatorio de que lo que aquí se está desatando, que es apenas el primer ataque en más de una década en donde Hezbollah alcanza objetivos a más de 45 kilómetros. Entonces, Israel dice que apenas está calentando el brazo, pero Líbano acaba de destruir una base militar israelí. Entonces, ya lo está reportando incluso Ali Hashem desde Beirut. Ya está confirmándose esta información. Es grave porque lo que se viene va a ser letal. Muchos hospitales en el norte de Israel están comenzando también a mover sus operaciones aéreas protegidas dentro de los propios centros médicos. Las escuelas en Israel, repito, están cerradas. Las autoridades en esta zona están ordenando la evacuación total de estas zonas cercanas a la frontera porque saben lo que viene. Y en Líbano es peor. En Líbano hay miles de personas ya desplazadas. El problema es que en Líbano no tienen a dónde ir. Están buscando un refugio lejos de estas zonas de conflicto, pero ¿a dónde creen que van a correr? El sur del Líbano está totalmente destrozado. ¿Qué creen que haya quedado después de ese tipo de bombardeos? Pues no habrá quedado mucho o muy poco y pues muchos no tienen a dónde ir. Esa es la realidad, que estamos ya viendo el preludio de una guerra de guerras que está teniendo proporciones, como lo dice la propia ONU, catastróficas. Es una catástrofe que apenas está comenzando y que no solamente tiene implicaciones para Israel y Líbano. Hay que ver esto.
porque no solamente estamos hablando de estas dos zonas. Miren, Irán, que es uno de los principales aliados de Hezbollah, ya salió y dijo que no se va a quedar indiferente ante esta situación si sigue escalando. Y va a escalar. Hay informes de drones lanzados desde Irak, respaldados por los grupos militantes apoyados por Irán. Ya aquí ya tenemos a dos actores más metiéndose. Luego está Yemen, que ya está más que metido. Lanzó un ataque hipersónico la semana pasada contra Israel que logró dar en el blanco. Entonces, ya estamos viendo algo mucho más grande que un conflicto aislado entre Líbano e Israel. Lo que está pasando en estas últimas 24 horas entre Israel y Líbano es nada más una probadita, una muestra de una tendencia global donde las naciones y los reinos se están levantando unos contra otros. Desde los enfrentamientos en Ucrania, de las que hablábamos ayer, por cierto, que se parecen mucho a estos bombardeos, las tensiones que están creciendo entre China y Estados Unidos, los conflictos armados en Sudán y Myanmar. Ahora Israel y Líbano está arrastrando a toda la región completa a una tormenta perfecta, y me atrevería a decir que al mundo, porque hay una frágil línea en donde todo esto se conecta. Y esa frágil línea, por cierto, está a través de Irán. Recuerden que Irán y Rusia son aliados y que del lado de Israel y Washington también lo son, y que Rusia y China son aliados a su vez. Y cada uno de estos conflictos tiene el potencial, y esto es lo más grave, de conectarse entre sí y de encender llamas que nadie va a poder parar, que va a involucrar cada vez a más y más potencias. Y si Israel y Hezbollah siguen así como van con estos ataques, amigos, es ya casi un hecho, es algo inevitable, que otras potencias mundiales como Irán o Siria van a arrastrarse a esto. Ya están ahí, de hecho. Entonces, la posibilidad de que esta guerra jale a Rusia, a China, a Washington, a Reino Unido, a España, al país que ustedes me digan, miembro de la OTAN o no, miembro del famoso, como le llama Occidente, eje del mal o no, pues es casi un hecho si no cambiamos de rumbo. Y créanme que nadie está preparado para las consecuencias de estos conflictos, y mucho menos la humanidad, porque el mundo se está sumergiendo en un verdadero caos. Suena fácil la encuesta, ¿no? Pero realmente cuando analizamos qué es lo que está pasando aquí, pues claro que no lo es. Los invitamos a votar por nuestro canal de YouTube, para quienes nos están viendo por YouTube. ¿Crees que este conflicto entre Israel y Hezbollah se expandirá a otros países? Obviamente, al mundo entero. Las opciones de respuesta son sí, pronto será regional, no, quedará limitado, o ya es en estos momentos un conflicto global. Gracias a todos los que nos regalaron su voto en la plataforma. El 48% cree que sí, que esto pronto será un conflicto regional. El 41%, cree que sí, que pronto será regional. El 41% cree que ya es un conflicto global, hay que decirlo, con probabilidad de convertirse en el detonante de una guerra mundial. Y el 11% cree que esto quedará limitado. Es gravísimo, amigos, lo que estamos viendo en las últimas 24 horas. Y solamente dejo esto aquí. Si pensamos que no hay una conexión entre todos estos conflictos y que no hay una mano que está meciendo la cuna, solo voy a dejar esta sospecha. ¿Por qué se parecen tanto las ondas expansivas de las explosiones, imágenes que no se habían visto desde apenas hace una semana, en el primer ataque que vimos contra una bodega de municiones rusas el miércoles? Ayer se vuelve a repetir la imagen y parecen ondas expansivas que corresponden a un bombardeo nuclear. El mundo está callado. Nadie está preguntando qué tipo de arma es esa, por qué se generan esas ondas de expansión, por qué se genera ese hongo que parece característico a un ataque nuclear. Y ahora se repite la misma imagen en Medio Oriente, en ataques que tienen una conexión de Occidente. Déjenme en los comentarios sus conclusiones, si estas imágenes tienen alguna conexión o no, y nos vemos en el próximo podcast.